comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas, en la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Muy buenas tardes. Todavía es de día cuando sale el programa. Bueno, ya estamos completando todo el nuevo andamiaje. Vamos a ver la presentación de la columna internacional, sumamente renovada. Estamos debiendo, porque a casi sábado se suma la columna de Alberto Cortés, así que vamos a tener que modificar las cortinas, la presentación de lo que es en YouTube, pero bueno, como todo trabajo a pulmón, le estamos precisando tiempo para ir completando las cosas, porque ya, de hecho, el llevar el programa adelante, más, nosotros no somos profesionales de los medios, tenemos nuestro trabajo y eso, y lógicamente la falta del tiempo hace que hagamos por etapa todas las actualizaciones, ¿sí? Tenemos que actualizar lo que era presentación en YouTube, con también la incorporación en el programa de Alberto Cortés, y también la cortina, ¿no? Que por ahí, si quieren dejar en la radio o en YouTube, alguna sugerencia sobre cuál sería el tema musical de fondo, digamos, sería algo interesante. Sí, está bien. Nos gustaría conocer, a ver cuáles son los gustos musicales de los oyentes de Radio Graffiti, ¿no? Por supuesto. Muy bien, Pablo. Entonces vamos ahora a la columna internacional de Carlos Juncos. ¿Te perdiste? ¿No sabes lo que está pasando en el mundo? Tranquilo, nosotros te lo resumimos. Atención a todo el mundo. Arrancamos con la columna internacional 2026. Como siempre, con el análisis de quien les habla, Carlos Juncos. Con la colaboración especial de Indaya. Información sin pasaporte. Para entender el mapa. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Aquí estamos nuevamente en esta primera entrega del año de la columna internacional para todos ustedes. Como siempre, tratando de acercarles las noticias más relevantes en el orden internacional y algunas que no aparecen en ningún lado. Por ser la primera entrega de la columna de este año, bueno, desearles a todos que hayan tenido un excelente inicio de año, a pesar de que el mundo viene bastante convulsionado. Pero bueno, de todas maneras nosotros aquí estamos en esta maravillosa ciudad de Mar del Plata, con un clima hermoso, días de muchísimo calor, olas gigantes, y por ahí llueve y por ahí hace frío. Bueno, como siempre, digamos, nuestra ciudad maravillosa, igual está excelente la ciudad, y con muchísimos turistas y con muchísimos locales disfrutando de las bellezas naturales de nuestra querida Mar del Plata. Ahora sí, entonces pasemos directamente a la información que disponemos para esta primera entrega de este año 2026
de la columna internacional y como siempre lo haremos recurriendo a la colaboración de nuestra querida amiga Inaya. Atención a todo el mundo. Arrancamos con la columna internacional 2026. Aquí tienes el resumen de las noticias más impactantes de esta semana, del 12 al 15 de enero de 2026, para que entiendas el mapa global. 1. Tensión máxima en Irán. Las protestas antigubernamentales han escalado drásticamente tras 18 días de movilizaciones. Irán ha llegado a cerrar su espacio aéreo comercial por horas debido a la inestabilidad. Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha advertido sobre posibles intervenciones militares en apoyo a los manifestantes, lo que mantiene al mundo en vilo ante una posible chispa regional. 2. El caso Groenlandia. Ha estallado una crisis diplomática entre Estados Unidos y Dinamarca. El gobierno danés ha expresado un desacuerdo fundamental con los renovados intentos de Washington por anexionar o comprar el territorio de Groenlandia. La OTAN incluso ha sugerido reforzar la presencia aliada en el Ártico ante la creciente presión estadounidense. 3. Rescate económico en Egipto. La Comisión Europea ha desembolsado 1.000 millones de euros en ayuda macrofinanciera para Egipto. Este movimiento busca estabilizar al país frente a las presiones externas causadas por la guerra en Ucrania y los ataques en el Mar Rojo, asegurando un aliado clave en la frontera sur de Europa. 4. Economía global 2026. Resiliencia e incertidumbre. El Banco Mundial publicó su informe de perspectivas. Se prevé un crecimiento mundial estable del 2.6% para este año. Sin embargo, las tensiones arancelarias impuestas por Estados Unidos están golpeando las exportaciones de la Unión Europea y América Latina. En el mercado de materias primas, el cobre ha alcanzado niveles récord, superando los $5.90 la libra. 5. Protestas agrarias por el Mercosur. Agricultores en Francia y otros países europeos han iniciado movilizaciones masivas para protestar contra el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, argumentando competencia desleal y falta de protección para el sector rural europeo. Nota de análisis. El inicio de este 2026 está marcado por una ruptura con el multilateralismo tradicional, donde potencias como Estados Unidos están rompiendo las reglas establecidas, obligando a Europa y Asia a reconfigurar sus alianzas. Así es, querida Inaya, así es. Bueno, no sé si son nuevas estas situaciones, sino que se han reeditado esta forma de hacer política, ¿no? Donde los países más poderosos, en este caso Estados Unidos, toman decisiones que, implican a los otros países y los obligan a tomar alguna posición, porque de alguna manera ellos hacen su jugada y medio que no les importa mucho las cuestiones, lo que ya sabemos todos, ¿no? La legislación internacional es una fantasía, porque es solamente una cuestión de buena voluntad. El que tiene la fuerza y el poder, simplemente hace lo que quiere y los demás se tienen que joder, Así que en este contexto se está poniendo la situación bastante complicada en todo el mundo, particularmente después del inicio de la guerra de Ucrania, ¿no? Que también parecía una forma de hacer política y una forma de hacer la guerra que parecía ya abolida, que ya no iba a estar más, y volvió con toda fuerza, y después continuó con Israel y en la franja de Gaza, y ahora hay estallidos y hay guerras por todos lados, y esta tensión que se ha generado, que es bastante preocupante. Ahora con Irán también está atravesando un momento muy complicado. Ese gobierno teocrático también tiene su parte de responsabilidad, ¿no? Que eso lo analizaremos en otro momento juntos, Inaya. Pero ahora me interesaría saber un poco, como para ir entrando en términos, en esta nueva etapa, ¿qué está pasando acá, en nuestra América Latina? A ver, contame algo de eso. Excelente. Para cerrar con fuerza, nos enfocamos en nuestra región. Aquí tienes los puntos clave para entender el mapa de América Latina en este inicio de 2026. América Latina 2026, el mapa de la recalibración. La región atraviesa un momento de cambios drásticos, marcados por una nueva relación con Estados Unidos y una agenda interna dominada por la seguridad y la economía. El factor Venezuela. La captura de Nicolás Maduro a principios de enero, en una operación de fuerzas especiales estadounidenses, ha sacudido el tablero. Mientras la diáspora celebra y se prepara para un posible retorno,
Gobiernos como el de Gustavo Petro en Colombia y López Obrador, desde su retiro influyente, han condenado la intervención, generando una fractura diplomática profunda en el continente. La seguridad como prioridad. En Brasil, tras la operación policial más letal de su historia en octubre pasado, el debate público está totalmente centrado en el crimen organizado. Países como Argentina, Ecuador y El Salvador están consolidando un bloque de mano dura, calificando formalmente a bandas criminales como organizaciones terroristas para facilitar la intervención militar. Año electoral clave. 2026 será el año de las urnas. Perú, Colombia y Brasil se preparan para elecciones presidenciales que definirán si la región continúa en un ciclo de fragmentación o si surge una nueva ola de estabilidad macroeconómica. En Chile, José Antonio Kast ya marca agenda buscando alianzas regionales contra la migración irregular. Economía y salarios. Hay noticias mixtas. Mientras México, Colombia y Bolivia han iniciado el año con aumentos en el salario mínimo para combatir la inflación, Venezuela sigue rezagada, enfrentando una transición económica incierta tras la caída de su liderazgo previo. El pulso geopolítico. El ojo está puesto en el Ártico y el Pacífico. La presión de Donald Trump sobre los recursos naturales ha llegado hasta Groenlandia, pero en el sur, la vigilancia sobre buques sospechosos de espionaje en Chile y la influencia de China en puertos estratégicos mantienen la tensión entre Washington y Pekín en suelo latinoamericano. Análisis final. América Latina en 2026 ya no busca unirse bajo una sola ideología, sino sobrevivir a un mundo de potencias agresivas mientras intenta controlar una crisis de seguridad interna sin precedentes. Así es, Inaya, así es. Lamentablemente así es. Nuestra querida América Latina está ahora, además de sufriendo estas crisis internas que han sido producto también de la política de cada país y de la política regional, que han dejado avanzar a los narcos, que han dejado avanzar estos grupos parapoliciales y paramilitares y grupos armados de todo tipo que están disputando la persona jurídica de los países, es decir, están disputando la conducción verdadera de los países, porque ya pasó en algunos países que por más que el gobierno representa el poder del pueblo y todo lo demás, en realidad los narcos hacen lo que quieren. Bueno, ese es un grave problema, pero además ahora tenemos que encima tener cuidado porque los muchachos del norte se han puesto medio espeso y bueno, parece que toda nuestra América Latina va a sufrir un periodo de fuertes cambios. Veremos cómo se resuelve. Y como siempre, queridos amigos, querida Inaya, se nos ha consumido el tiempo disponible, así que nada más que desearles a todos un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Se celebró una conversación telefónica entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Esto fue el 14 de enero, por supuesto, de este año. Los líderes intercambiaron opiniones sobre temas actuales de la agenda internacional con énfasis en la situación de Venezuela. Se subrayó la coincidencia de los enfoques fundamentales de Rusia y Brasil con respecto a la garantía de la soberanía estatal y los intereses nacionales de la República Bolivariana. Se acordó continuar la coordinación de esfuerzos incluso en el marco de la ONU y del BRICS, en aras de la desescalada de la situación en América Latina y otras regiones del mundo. En el contexto de la próxima reunión de la Comisión de Alto Nivel ruso-brasileña prevista para febrero del 2026, se abordaron detalladamente temas relacionados con el desarrollo futuro de la cooperación bilateral en diversas áreas. Hay distintas discusiones que se están dando sobre lo que es, bueno, también lo trajo Carlos Junco y Naya también, sobre si China y Rusia deberían intervenir en lo que es la situación latinoamericana, lógicamente. Y hay algunos compañeros también que pretenden que
Putin tiene algún misil cerca de Balcarce 50, por lo menos. Sí, no, Ahora, sí. digo, hay que, primero, son dirigentes, Lula, Putin, Modi, Xi Jinping, Sí. que defienden los intereses de sus países. A ver, ¿de qué te va a defender el BRICS en la Argentina si los argentinos están votando esto? A defender la Argentina de los argentinos, en todo caso. Dirán, bueno, miren, solucionen sus problemas y después vengan. De hecho, la gran discusión, ahora está llegando un barco con autos eléctricos de una empresa china, una empresa automotriz que aparte tiene su propia flota mercante. No es que lo manda a través de... no, ellos fabrican los autos y tienen su propia flota de barcos para llevarlo, los autos. Vienen algo de 50 en lo que es una primera tanda. A ver, y hay toda una discusión si es China. Nosotros tuvimos la oportunidad de traer en el BRICS Sí. y se rechazó. Ahora, bueno, está bien, ellos venden y si vos querés comprar, comprá. Ya no hay acuerdo como para que puede haber, si entre Brasil, China, la India y Rusia, acuerdos comerciales que mantengan un equilibrio en la balanza comercial. Acá no hay ningún acuerdo. Te traen los autos, se los compraste, listo, a otra cosa. La balanza comercial juega en contra y bueno, te hubiera unido a BRICS y aparte tenían acceso al Banco de Desarrollo del BRICS. Bueno, esto es, a ver, nadie, y esto lo decíamos también en otras épocas, con Macri, con Cristina, o mismo ahora que se habla de la inversión extranjera. Y esto corre para todo, para el BRICS, para Putin, para Xi Jinping, para Modi, para Lula, que lo de Lula fue destacado porque la Argentina nunca había podido entrar al BRICS Sí. por veto de Brasil. Y Lula impulsó el ingreso de la Argentina al BRICS. Nosotros no lo rechazamos. Lo rechazó Milei. Lo rechazó Milei. Sí, y lo rechazó la gente que vota a Milei. Digo, ya hay que empezar, ya estamos grandecitos como para empezar a asumir algunas cuestiones. Porque ya Milei lo había dicho eso. Así que bueno. Y esto va lo mismo que con la famosa inversión extranjera. ¿Qué es lo que te dice? Y nos vamos a salvar con la inversión extranjera. ¿Y vos te pensás que la inversión van a venir gente con plata de afuera a solucionar tus problemas? ¿Realmente piensan eso? No tenés ruta, no tenés sistema ferroviario. Ahora hay 1 millón de personas sin luz. ¿Por qué? Porque hace 3 días que hace calor. Y vos querés que venga la gente acá a hacerte la ruta, a hacerte los ferrocarriles, querés que vengan y respiren por vos también. No va a venir ninguna inversión extranjera en estas condiciones. No tenés ruta, no tenés ferrocarriles, no tenés electricidad. ¿Qué le vas a ofrecer? Y por otro lado, también están los BRICS. ¿Qué, los BRICS van a venir a solucionarte los problemas tuyos? No, querido, no es así. No funciona así. Porque no es que va a venir Putin con la división Wagner a solucionarte los problemas. Tampoco van a venir los inversores extranjeros a solucionarte los problemas. Me parece que en algún punto la situación está como invitándonos a solucionar nosotros nuestros propios problemas. Claro, no, lo que nos hubiera favorecido estar en los BRICS
es la apertura a nuevos mercados, Pablo, donde colocar nuestros productos. La situación sería bastante distinta. A ver, tampoco era una cosa que venía regalada. Lo que nos permitía era negociar equilibrios en la balanza comercial, otra fuente de financiamiento, tener mercados más sólidos. Digo, tampoco la relación de la Argentina con China es más fuerte que durante la época de Massa. En lo que es, por ejemplo, desde los 90, que China no compra trigo, compraba soja. Entonces, digo, no es que tampoco los tipos dicen, todo uno loco. Las relaciones argentino-chinas es más fuerte hoy que durante la época de Massa y Cristina. Es notable esto. ¿Por qué? Porque Milei está desesperado por los dólares. Y la verdad que el que tiene los dólares, parece raro decir esto, ¿no? Pero los que tienen los dólares son los chinos. Con otros países, el caso con Brasil, negocia con yuanes. Pero la Argentina lo que precisa son dólares y los chinos te dan dólares. Esto también. Ahora, no va a venir Putin, Lula a solucionar nuestro problema. Tenemos que solucionar. Ahora, si vos los tres primeros candidatos a presidente es Massa, Milei y Patricia Bullrich, y bueno, ¿quién va a venir a solucionarte los problemas? Recordemos que los candidatos a presidente anteriores era Daniel Scioli, era Mauricio Macri. Después salió de presidente Alberto Fernández, que la eligió por Twitter la candidata a vicepresidente. A ver, ve Putin o Xi Jinping o Modi, ven ese de afuera y estos son toda una manga de locos. Hagamos lo que podamos, pero no nos metamos ahí. Y esto que te digo con respecto a los BRICS, también va con la inversión extranjera. Nadie, ni los BRICS, ni los norteamericanos, ni los europeos van a venir a poner unos mangos acá, que sabe que más rápido que veloz, todo se termina esfumando. Sí, no, en este momento nadie va a venir a poner un peso acá en la Argentina. Bueno, Pablo, vamos a tu nota en Cazador de Noticias. El gobierno de Milei ofrece una narrativa desconectada de la realidad sobre el gasoducto norte. Este análisis desglosa las declaraciones de Pablo Aceto, dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata Batán, sobre la situación del gasoducto norte al 15 de enero de 2026. Ejes del análisis de la situación energética. 1. Estado de ejecución de la obra. Aceto afirma que la infraestructura del gasoducto norte no se encuentra finalizada, a pesar de los actos oficiales realizados el 4 de noviembre de 2024. El dirigente señala los siguientes puntos técnicos y operativos. Continuidad de trabajos. La obra persiste en fase de construcción. Conflictos financieros. Existen reportes de deudas con las empresas contratistas. Incumplimiento de plazos. Las demoras administrativas y financieras impiden la finalización según el cronograma original. 2. Capacidad de exportación y mercado regional. El análisis cuestiona la viabilidad del comercio de gas con Brasil bajo el esquema actual. Carácter de los envíos. Las exportaciones se definen como operaciones interrumpibles de prueba, no como contratos de provisión firme. Dependencia climática. Se cita la postura de Marcelo Mindlin, Pampa Energía, sobre la matriz energética brasileña, la cual prioriza la hidroelectricidad y demanda gas solo en periodos de escasez hídrica. Infraestructura VS demanda. Se plantea una desproporción entre la inversión requerida y la intermitencia del mercado de destino. Comparativa de objetivos VS realidad según la nota. Objetivo gubernamental. Observación de Pablo Aceto. Reemplazo total del gas boliviano.
persistencia de obras que limitan el abastecimiento interno total, apertura de mercados regionales, envíos sujetos a ventanas de oportunidad y demanda variable, triunfo en obra pública, falta de financiamiento regular y pagos atrasados a contratistas, soberanía energética, aumento de la dependencia de decisiones de corporaciones privadas, el rol del Estado y la propiedad de los recursos. El planteamiento de Aceto se centra en una crítica al modelo de gestión energética, pérdida de control estatal. Sostiene que las decisiones sobre el recurso gasífero han sido delegadas a los intereses de las empresas petroleras. Ausencia de planificación. Indica que la política actual carece de una visión de largo plazo que priorice el desarrollo nacional sobre el negocio corporativo. Incertidumbre futura. La falta de intervención estatal en la regulación de los recursos se presenta como un factor que compromete la previsibilidad energética del país. Síntesis de la postura crítica. La posición del dirigente se resume en que existe una discrepancia entre la comunicación oficial del gobierno y la situación técnica y comercial del proyecto. Argumenta que la inauguración fue un acto simbólico que no se traduce en una operatividad plena y que el beneficio económico del proyecto no está garantizado para el Estado argentino, sino que está supeditado a la estrategia de los actores privados del sector. Preocupación por la atención a afiliados del PAMI en clínicas de Mar del Plata. Crece la preocupación por la atención de PAMI en clínicas de Mar del Plata ante demoras en pagos que afectan la salud, los servicios y a los trabajadores. La situación de varias clínicas de Mar del Plata que brindan atención a afiliados del PAMI atraviesa un momento crítico. Esto lo dice Analía Moreda, secretaria general de ATSA, Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina. Existen serias dificultades económicas que podrían afectar la continuidad de los servicios de salud, especialmente en establecimientos que concentran gran parte de la cápita del instituto. Las complicaciones se vinculan con retrasos en los pagos por parte de PAMI, lo que genera una cadena de impacto directo en el funcionamiento diario y en el pago de salarios al personal sanitario. Desde ATSA remarcaron que los trabajadores no dependen de PAMI, sino que son empleados de las clínicas privadas. En ese sentido, el sindicato aclaró que su rol es exclusivamente la defensa de los derechos laborales del personal de la sanidad, más allá de las disputas económicas entre prestadores y el organismo nacional. Moreda explicó que clínicas como Clínica Luro, Clínica Mar del Plata, la que era antes Hospital Español, Clínica Belgrano y otros establecimientos que atienden afiliados del PAMI no son ajenos a esta problemática, aunque no todos atraviesan la situación con la misma gravedad. Las clínicas lograron cumplir con el pago de salarios y aguinaldo, incluso recurriendo a préstamos bancarios para afrontar compromisos. Sin embargo, desde ATSA señalaron que los sueldos y aguinaldos no son gastos imprevistos, sino obligaciones fijas que deben ser garantizadas por los empleadores. La situación más delicada se observa en la Clínica Belgrano, donde se realizaron retenciones de tareas y asambleas permanentes por demoras reiteradas en el pago de haberes, aunque en los últimos días se logró saldar la totalidad de los salarios. El clima laboral continúa siendo de alta tensión. Desde ATSA aseguraron que continuarán con asambleas, reclamos y acciones sindicales para garantizar el cobro de salarios y condiciones dignas de trabajo. Al mismo tiempo advirtieron que de no resolverse el conflicto de fondo, algunas clínicas podrían dejar de prestar servicios a PAMI, trasladando aún más presión al sistema público de salud. Bueno, preocupante la nota esta,
Bueno, porque los perjudicados obviamente son los afiliados a PAMI. Lo que no se entiende muy bien es cuál es el resultado de el déficit cero, porque en definitiva, digo, otorgando la posibilidad del tiburón como animal de compañía, los servicios que presta PAMI son servicios cuyos aportes son de los afiliados. Claro. El sistema aporte, digamos, no es que era una plata que el Estado Nacional tenía que sacar de un lado para poner en el otro, no, es plata que genera la propia mutual con sus afiliados. Por lo tanto, lo que es el problema de PAMI, pasa lo mismo con el ANSES. No se le da préstamo a los jubilados del ANSES. Perdón, pero es la plata de los jubilados. Claro, exacto. A la hora de que Caputo pueda disponer de esa plata para el carry trade, eso sí, bueno, el carry trade no son jubilados. Y a la hora de prestar a los jubilados no hay plata. Bueno, esto es la imposición de manejar la plata que es ajena. Porque el gobierno, que tanto habla de libertad, que tanto dice que el Estado que se mete, eso le preocupa cuando el Estado le cobran impuestos a las multinacionales o a los sectores más favorecidos. Ahora, sin titubear, maneja la plata de los jubilados, a vos no te doy tu plata, no te pago el servicio. Bueno, estas son las cosas que tenemos que arreglar los argentinos, ¿no? Bien, Pablo, vamos ahora a escuchar la columna de Carlos Matos. Cuando una ordenanza o una ley son pura pirotecnia. Nuevamente, casi sábado, ya estamos llegando al segundo viernes de este año. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Antes de entrar en temas más espesos, que lo haremos de manera sucesiva, como explicamos el viernes pasado, un repasito nomás a lo que pasó en estas fiestas. Muchos dirán, che, con la crisis, al final, fíjate, cómo se gastan fuegos artificiales. Al final, parece que no falta tanta plata. ¿Viste? La gente se queja, pero festejó mucho más que otros años. En estas afirmaciones estereotípicas hay varias falsedades. La primera es que haya habido más pirotecnia no es símbolo de que hay más plata. Hemos visto en épocas de muchísima crisis que no había una relación directa entre la cantidad de dinero y la pirotecnia gastada. Sí, por supuesto que los sectores de mayor poder adquisitivo pueden comprar una pirotecnia sofisticada. Bien, dicho esto, vamos a lo más importante. La pirotecnia está prohibida en Capital Federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en Mar del Plata. Desde hace varios años hubo una gran movida integrada por familiares de personas con autismo y de personas con autismo, y también por grupos ambientalistas, a los que se sumaron animaleros de todo tipo.
Teníamos la esperanza que, por respeto a las personas con discapacidad, a los animales, al medio ambiente en general, de a poco se dejara de usar la pirotecnia. Sabíamos que el primer año de sancionada la ordenanza iba a ser difícil. Bueno, de todas maneras, pareció disminuir. Un par de años se usó bastante menos. Alguien sugirió equivocadamente, che, sería bueno que en cada casa donde hay alguien con autismo se pusiera un distintivo de color azul para que la gente de ese barrio o de la cuadra o los vecinos de enfrente no tiren pirotecnia. La verdad es que esa forma de autoescrache no es buena desde el punto de vista práctico, porque nadie le lleva el apunte, y desde el punto de vista filosófico, tampoco. ¿Por qué esa especie de autoescrache? ¿Por qué esa especie de signo de, entre comillas, y muy entre comillas, intocabilidad? ¿Por qué ese signo de acá hay alguien con autismo? Por supuesto que tener una condición no es un signo de indignidad. Todos los que tenemos una discapacidad sabemos que la discapacidad no disminuye nuestra dignidad y nuestros derechos. El problema es que el resto de la sociedad muchas veces no los reconoce y las instituciones no los garantizan. Pero volviendo al principio, no es justo que las normas sean pura pirotecnia, esto dicho como metáfora. Es necesario que empiece a cumplirse la legislación y que dejemos de ser una sociedad anómica. Hemos visto y escuchado de manera viralizada cómo en un barrio un grupo de personas empezaron a tirar fuegos artificiales en la casa de un chico con autismo, gritando justamente su condición. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Esta sociedad donde parece que el más fuerte es el que dicta las órdenes y el resto acata, donde el débil empieza a no tener derechos. Que la pirotecnia haya durado más tiempo que otros años no es un signo de que hay más circulante o más plata. No. Es la demostración de no me importa el que está al lado, enfrente, al costado. Es la falta de respeto hacia los demás. Es el estruendo de las cadenas de la solidaridad que se rompen y, por supuesto, por los eslabones más débiles. ¿Hasta dónde vamos a caer? ¿Hasta dónde esperamos llegar? Esto no es ni una voz de moralina ni de puritanismo. Simplemente es un llamado al respeto, a la igualdad. Como escribimos tantas veces, disfrutar a costa del sufrimiento de los demás es de fascistas. Nos encontramos el viernes próximo cuando sea nuevamente casi sábado. Hay algo que, yendo en línea a lo que dice Carlos, esto lo vimos el año pasado. Primero, es ajustado a la verdad que hay una ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia. De hecho,
los maxi, ¿De quién es la ordenanza, Pablo? La municipalidad. Sí, pero ¿con qué intendente? Creo que fue durante Gustavo Pult. Recordarán que antes los maxiquioscos, incluso las distribuidoras antes de la fiesta, armaban unos stands especiales para pirotecnia. Sí. Que era pirotecnia legal, cumpliendo las normas IRAN de ese momento. Eso desapareció con esta ordenanza. Ahora, el tema es el origen de la pirotecnia. Porque como está prohibida, ¿quién la regula? Y esto voy a, por ahí, un caso por ahí muy diferente, pero que habla también de una cuestión de responsabilidad, especialmente habiendo menores. Vimos el accidente, está el chico acá en Mar del Plata, que se dio en la frontera, ahí en Pinamar, donde el adulto, el padre, llevaban 2 chicos en uno de esos vehículos que son areneros. Tuvieron un accidente tremendo. El chico está peleando por la vida. La nena desfigurada porque rompió mandíbula, se rompió la cara. El padre estaba llorando, sí, es tarde. Digo, ¿qué tenemos a veces en la cabeza? Porque dentro de todo, cuando estaba permitido, el producto cumplía ciertas normativas establecidas por fabricaciones militares. Ahora, ¿de dónde están sacando la pelota? ¿Qué cosa están dando a los chicos en las manos? También a esto hay que sumar que fue también un récord de accidentes y cosas así, hasta apuñalamientos en el hospital regional. No sé por qué razón la sociedad argentina, que también lo hace a la hora de votar, se ha convertido en una turba. Que esto no es pueblo. ¿En una? En una turba. ¿Qué sería una turba? Una turba, una cosa completamente desbocada, que va patoteando, que va destruyendo. Nada que ver con lo que es una sociedad organizada. Una turba. A manera de maleantes encaramos la vida. Bueno, también lo estamos sufriendo en lo económico, eso, ¿no? Estamos viendo cómo la situación de los jubilados no interesa, las personas con discapacidad no interesa, y hay otro que por ahí tampoco le interese lo tuyo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de porque yo trabajo, estoy bien, y ahora resulta que están perdiendo el trabajo? Digo, también todo es consecuencia de cómo entendemos las cosas, y la verdad que no lo estamos entendiendo bien. Por eso lo que decíamos, ¿no? No tenemos ferrocarriles, no tenemos caminos, no tenemos, no manejamos absolutamente nada, y pareciera que eso no importa. Hasta que llegue la hora que sí va a importar. Lo que pasa que por ahí es tarde. Lo que dice Carlos es muy acertado en ese sentido, y no deja de ser un aspecto más de una problemática que ya más que política es social. Ya más que política es social. Hay un desinterés en relaciones con la corrupción. Si no, no tendríamos los dirigentes que tenemos. Yo pienso, Pablo, que lo que vos estás describiendo empieza el ejemplo desde arriba. No, y lo de arriba es también expresión de lo de abajo. Porque si no, no saldría lo que está saliendo. Evidente.
porque no es que estamos hablando de un sistema político de dos, como era antes el peronismo o el radicalismo. De hecho, Milei no surge de ninguna de esas fuerzas. Hay distintas alternativas y las alternativas que se eligen son todas más o menos parecidas. La sociedad argentina es una sociedad enferma. ¿Cómo se sale con esto? Con lucidez. El tema es si la lucidez llega a tiempo, ¿no? Caromar, tras 40 días de acampe, la empresa se niega a pagar las indemnizaciones. El cierre del mayorista dejó un centenar de trabajadores sin empleo. En Mar del Plata el reclamo lleva más de 40 días sobre la Ruta 88. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio advierten que el caso es testigo y lo vinculan directamente con la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. El cierre de las 4 sucursales del mayorista Caromar desató un conflicto laboral que ya lleva más de 40 días y que mantiene en vilo a trabajadores de Mar del Plata y otras localidades. En la ciudad, unos 15 empleados de la sede ubicada sobre la Ruta 88 sostienen un acampe en reclamo del pago de las indemnizaciones correspondientes luego de que la empresa anunciara su cese de actividades en diciembre. Desde el inicio del conflicto, los trabajadores nucleados en el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata reclamaron primero el pago de salarios adeudados y luego el cumplimiento íntegro de las indemnizaciones. Sin embargo, las negociaciones con la patronal estuvieron marcadas por la falta de propuestas concretas. Este conflicto de Caromar no es un hecho aislado, sino un caso testigo directamente vinculado con la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei. El estudio de abogado Foglia, que asesora a la empresa, es uno de los que escribió la reforma laboral que está en el Senado. Ellos plantean un escenario de no pago de indemnizaciones para fortalecer el artículo que habla del fondo de cese laboral. ¿Qué dicen los trabajadores? Hace 40 días que estamos ahí, estuvimos el cuerpo de delegados, la comisión directiva del sindicato y los trabajadores de Caromar. La empresa tiene mercadería en el lugar y esa es parte de la presión que estamos ejerciendo, aunque el propio candado lo puso la empresa. Muy bien, vamos a continuar ahora con la columna de Alberto Cortés. Pablo. Milei basó el relativo consenso con el que cuenta en cierta baja de la inflación, que terminó el 2025 con un 31,5% y al alza. Ahora, tras fallar en sus pronósticos anteriores, volvió a prometer inflación cero, esta vez para agosto. Miente diciendo que esa baja, sustentada en recesión deliberadamente provocada, dólar artificialmente bajo y salarios pisados por el Estado, es por eliminación de déficit fiscal. Esa supuesta eliminación se basa en el recorte de lo que tenga que ver con atención de necesidades populares, pero sin dejar de aumentar gastos reservados de la CIDE, viajes al exterior por motivos personales, etc. Esta política produjo un importante deterioro de la calidad de vida de amplios sectores de la población, pese a la manipulación metodológica del INDEC para afirmar que la pobreza ha descendido. En los 2 primeros años del régimen, se perdieron 177.000 puestos de trabajo formales privados, además de 60.000 en el Estado. La incorporación de estas personas, además de las que anualmente se suman a la población económicamente activa por crecimiento vegetativo de la población, a trabajos en negro u otros informales y rebusques que van achicándose, Uber, pedidos ya, etc., impiden un reflejo más directo en la tasa de desocupación aparente, pero implica una formidable degradación del existir de estas personas, que no es que renunciaron a sus empleos formales para lanzarse a ser patrones de sí mismos, entre comillas,
sino que en casi todos los casos se vieron forzados por despidos, cierres de empresa, etc. La reducción del empleo en blanco representa además pérdida de ingresos para el Estado, en especial el sistema previsional, conspirando no solo contra el declamado superávit fiscal, sino que será seguramente empleado como excusa para nuevas exacciones contra los actuales y futuros jubilados, la prometida reforma previsional. Pero además del mazazo a la vida cotidiana de millones de personas, que ya venían padeciendo por sus escasos ingresos, la política del régimen avanza sustancialmente en la destrucción de riqueza colectiva acumulada por generaciones de argentinos. 2 años de detención de la obra pública han llevado a muchas infraestructuras, por ejemplo las carreteras, a un nivel de deterioro, en el ejemplo riesgo vial, y las promesas son de empeorar. El ingeniero Claudio Velasco, especialista en planificación, afirma: con las inversiones reales en obras que prevé ejecutar el gobierno en 2026, se requerirían 280 años a este ritmo para recuperar el déficit de infraestructura que hoy tiene el país. La mayor parte de los escasos montos que prevé el presupuesto 2026 para obras irá simplemente a cubrir deudas atrasadas en el rubro y no realmente a obra pública. Por ejemplo, en obras hidráulicas, solo para mitigar inundaciones, más agua potable y cloacas, el presupuesto prevé menos de 2 por 1000 de lo necesario. En este rubro en especial harían falta 506 años a ese ritmo para ponerse al día. Según el Banco Mundial, anualmente se pierde por inundaciones el 0,7% del PBI, más de 18 veces lo que Milei quiere, entre comillas, invertir en el tema. Los incendios forestales en la Patagonia, que ya arrasaron más de 13.000 hectáreas, más allá de su origen espontáneo, intencional o por irresponsabilidades, los hay de los 3 tipos, se conectan estrechamente con las políticas de Milei. En primer lugar, el negacionismo anticientífico del cambio climático impide al Estado argentino adoptar políticas coherentes contra los múltiples efectos de este fenómeno comprobado, uno de los cuales son las inusuales olas de calor que favorecen este tipo de incendios en diversas partes del planeta. En segundo término, en 2024, la ejecución del Servicio Nacional de Manejo del Fuego fue en términos reales un 81% menor que la de 2023. En 2025 un 70,8%, continuándose la tendencia en el presupuesto 2026. En tercer lugar, en diciembre, el jefe de gabinete anunció que el Ejecutivo prepara un nuevo proyecto para derogar o modificar la Ley de Tierras, junto con reformas a la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Manejo del Fuego. Está además prevista la modificación de la Ley de Glaciares en sesiones extraordinarias del Congreso. La de Tierras pone límites a su tenencia por parte de extranjeros, especialmente en áreas de fronteras vinculadas a la seguridad nacional. Un reciente mapa interactivo confeccionado por becarios del CONICET muestra que las mismas ya exceden a la superficie de Grecia, violando en muchos distritos la ley que Milei quiso derogar por DNU, lo que fue frenado por la justicia. Además pretende derogar la prohibición actual de cambiar por décadas el destino de los bosques incendiados. Así, propietarios inescrupulosos podrán incendiarlos subrepticiamente y luego quedar habilitados para otros negocios inmobiliarios, agropecuarios, etc. Los cambios en glaciares apuntan a favorecer a la minería contaminante. Ante la enorme y obvia responsabilidad que cabe a este gobierno en el ecocidio en curso, el régimen no tuvo mejor ni más novedosa ocurrencia que culpar, entre comillas, a los mapuches. La justicia ya descalificó esa nueva calumnia. Para acompañar este hundimiento planificado del país sin demasiada resistencia social, intenta también afilar sus herramientas represivas. El último día del año reformó por DNU al Servicio de Inteligencia del Estado, otorgándole facultades para detener personas, futura policía política, ampliando sus facultades para inmiscuirse en la privacidad y disminuyendo los controles democráticos sobre el mismo. Se presentaron no menos de 5 amparos en la justicia contra la medida, pero el fiscal sostiene que hay que esperar el fin de la feria judicial para tratarlos. Mientras tanto, rige. En el terreno de la política exterior, tras haber apoyado la más extrema violación de todas las normas del derecho internacional por parte de su jefe Trump, se encontró con que los propios inventores del mito del cártel de los soles, entre comillas,
Ahora dicen que no existe, como había sostenido siempre el gobierno venezolano, a pesar de haberlo usado como principal argumento para la agresión. Además dicen que Corina Machado no tiene apoyo interno en Venezuela. ¿Cómo? ¿No había ganado, entre comillas, las elecciones que la, entre comillas, dictadura había fraguado? Milei, que había repetido todas las mentiras del imperio y hasta declarado formalmente organización terrorista al supuesto cártel, quedó culo al norte. Pero en su desconcierto solo atinó a decir: esta es mi última versión y no la cambio. Milei basó el relativo consenso. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con el... No, hoy no tenemos el informativo criollo. Nos despedimos, sí, con un tema musical. Vamos a escuchar a Vicentico, Si me dejan. Saludos para todos.